término del año y cada vez queda menos también para el término de este programa de la comunidad del contenido, último programa del añito, pero para cerrar también esta tarde con broche de oro, poder conversar un poquito. Por ejemplo, conversamos de ciencia hace unos minutos atrás y ahora conversamos de arqueología con Pedro Andrade. ¿Cómo está? Hola Matías, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí es un poquito calor, lo hemos mencionado hartas veces, que ya el calor de verdad, como que a mí me gusta un poquito más baja la temperatura. Sí, igual, yo tampoco soy tan team verano, yo soy más exacto, team invierno, team invierno, y nos van a matar en redes sociales los team verano. Pero bueno, aparte con los incendios más calor. Claro, exacto, es mejor un poquito más de lluvia y humedad. Y vamos a conversar de un tema que trajo problemas tanto a la salud como políticos, porque se desarrolló un problema ahí con la viruela en un momento que afectó a una comuna de nuestra región. Sí, esto tiene, cuando estaba revisando el tema, tiene varias circunstancias bien parecidas a lo que nos tocó vivir con la pandemia, con el COVID. Pero este en el caso era la viruela, ¿ya? Y este es un barco español que sale del Callao, en Perú, ¿cierto? A finales de 1784, sí, 1784, que se llama San Pedro Alcántara. Y ese barco iba con destino a España, iba con recaudación de la Paracorona de pago de impuestos, y el capitán, que se llamaba Manuel de Guía, llega a Talcahuano y avisa que su barco venía infectado de viruela y pide ayuda de la ciudad. Manda una carta y dice que él, a los 7 días que salió de Perú, se dio cuenta que ya se le había muerto un marino y que iba a tener una plaga de viruela. La cosa es que llega, manda una carta y dice: necesito que me coloquen en un hospital, necesito que me coloquen colchones, necesito que me coloquen comida, necesito que me hagan un barco para yo trasladarme de mi barco a Talcahuano y que me reemplacen en la tripulación. Y él, como era la figura parecida al intendente que hoy en día, era Ambrosio Higgins, el papá de Bernardo Higgins. Y Ambrosio Higgins le dice: ya, está bien, espérese, cálmese, le voy a ayudar con algunas cosas, pero todavía no puede bajar a Talcahuano, déjeme ver por qué mejor no se va a la Quiriquina. Y yo le voy a mandar provisiones, ¿cierto? Ayuda y todo el tema para que usted pueda sobrevivir este rato acá. Y el capitán le dice: ok, vale, voy a juntar la tripulación para que lo reemplace, no hay problema, usted después va a poder bajar a su enfermo. Pero resulta que el alcalde de Concepción, que se llamaba Andrés del Cázar, dice: no, yo no quiero a esta gente acá. En ese tiempo Talcahuano dependía absolutamente de Concepción. ¿Cierra su frontera entonces? Y cierra la frontera y dice: no, nosotros no queremos esta gente acá, no queremos que desembarquen. Y se van a la Quiriquina o se van a Valparaíso, de vuelta. Y dice: porque usted, le dice, la decisión del cabildo es decirle al capitán: usted sabía que tenía un enfermo y un muerto 7 días que salió de Perú, ¿por qué no se devolvió? ¿Por qué siguió viaje? Y él dice: bueno, porque voy con plata para la corona, iba con recaudación de impuestos, iba cargado de plata, de oro y toda dice, y tengo que llegar a España. Y dice: no es problema mío, usted se queda en la Quiriquina o se va a Valparaíso, pero no le vamos a dar ayuda, no le vamos a dar hospital, no va a haber barco, no va a haber camas, no va a haber comida, no va a haber nada. La gente de Concepción había vivido así otras plagas de viruela hace como 20 años, hacía 20 años atrás, y la gente, cuando supo que además había que reemplazar a la tripulación, los hombres principalmente se escondieron, arrancaron, se fueron, porque tampoco se querían embarcar a España. Sálvese quien pueda. Y también con el riesgo de contagiarte arriba del barco. La cosa es que mandan una delegación de la Municipalidad de Concepción, por llamarlo de alguna forma en esa época, el cabildo, al barco a decirle: capitán, váyase, porque no le vamos a dar ayuda. Y él dice: no me puedo ir a Valparaíso porque se me está muriendo la gente y no voy a llegar. A esa altura ya él llegó más o menos con 20 enfermos, ¿ya? Si no voy a llegar, se me va a morir la gente en el camino. Le dice: váyase porque allá hay un hospital, acá no hay hospital, no lo podemos atender. La cosa es que él dice: y por mientras váyanse a la Quiriquina. Y él, para hacer presión, no se va a la Quiriquina, se queda en el medio de la bahía, entre Talcahuano y la Quiriquina. Y como se queda ahí, al otro día vuelve a ir otro bote de nuevo con el representante del cabildo, decirle: oiga, váyase, por favor, váyase. Y él dice: yo no reconozco la autoridad de la Municipalidad de Concepción para echarme. Si alguien me tiene que echar, tiene que ser Ambrosio Higgins.
los representantes del Cabildo entonces van a la casa de Ambrosio Higgins y se encuentran con el sargento mayor. Llegan a las 6 de la tarde a la casa de Ambrosio Higgins, le golpean la puerta y el sargento mayor de la guardia de Ambrosio Higgins le dice, ¿qué pasa? Dice, venimos a hablar con él porque necesitamos que nos ayude a echar a la gente de este barco. Y el sargento mayor le dice, no los puede atender Ambrosio Higgins, está enfermo. Wink, wink. No los va a atender. Claro. Los hace esperar 3 horas. La gente se queda haciendo la guardia de Ambrosio Higgins durante 3 horas para que lo atiendan. Y Ambrosio Higgins simplemente no los recibe. Y finalmente sale este sargento mayor y le dice, si ustedes no se van en 3 minutos, los voy a tomar presos y los voy a llevar al Castillo Galvez. La gente del municipio se va y se vuelve a Concepción y dicen, no tenemos ayuda del municipio. A esta altura, el barco ya llevaba 70 y tantos contagiados y como 40 y como ya más de 30 muertos. Bueno, ¿y ahí qué hacían? Por ejemplo, ¿lanzaban por el mar? El capitán logró, al final se dio y se embarcó en la Quiriquina y armó un pequeño hospital con lo que él tenía. Ah, ya. Y ahí deben haber tirado al mar, los deben haber quemado, los deben haber enterrado. Finalmente, el capitán dice, oye, ya déjenme irme, tengo que llegar con la plata a España y tengo que cruzar el Cabo de Hornos. Si no, por favor, por último, ya, me voy, pero reemplácenme la tripulación para irme. La gente desapareció de Concepción, la gente entró en pánico en Concepción, en Talcahuano, en todos lados, y los hombres que supuestamente eran los que tenían que reclutar se perdieron. La autoridad, en ese momento, el ejército, empezó a hacer redadas para capturar a hombres para forzosamente embarcarlos. Y en Valparaíso quedó la escoba, porque en una vez se metieron en una pulpería. Agarraron a 5 tipos que habían ahí y el pulpero dijo, a mí ni amarrado me llevan al barco, y mató a uno de los soldados que lo quería reclutar. No, si fue, o sea, como te digo, empezó, claro, no, si empezó a quedar la escoba. Como quedó tanto la escoba, el capitán del barco, Manuel Lejía, mandó una carta a la Real Audiencia y dijo, ya, pues pónganse las pilas y ayúdenme a resolver esta cuestión. La Real Audiencia mandó 2 personas a ver la situación acá. A esta altura ya estábamos en marzo de 1785. O sea, habían pasado ya 2 meses, 3 meses desde que el loco había llegado. Finalmente, llaman a declarar a Ambrosio Higgins. Ambrosio Higgins dice, miren, yo hice lo que tenía que hacer, yo le di ayuda. Finalmente dicen, bueno, sí, lo que había que hacer era dejar a la Quiriquina, pero reemplazar a la población, o sea, reemplazar a la tripulación. A esa altura ya se le habían muerto más de 40 tripulantes al barco, y de los 50 reemplazos que había pedido, y le dijeron, perfecto, usted se queda acá, pasa la cuarentena, tiene que estar 40 días en la isla Quiriquina y después se puede ir. Y el capitán dice, pero ya llevo más de 40 días en la Quiriquina. Llevo 3 meses. Lo obligan a hacer una cuarentena y finalmente logran desembarcar en Talcahuano para recargar algunos víveres y partir, ¿ya? Y lo que sí, la municipal, lo que dictó la Real Audiencia es que todos los costos asociados a la mantención y a los víveres que le pasaron al barco mientras estuvo en la Quiriquina y después para que continuara viaje, el capitán del barco los tuvo que pagar con los impuestos que tenía. Tuvo que pagar en plata y en oro. Y finalmente en marzo, como te digo, después de que se le murieron como 40 y tantos tripulantes, sale con 38 nuevos tripulantes de reemplazo, que llegan a España el 4 de noviembre de 1785. O sea, estuvo casi prácticamente un año viajando el barco desde que salió de Lima en diciembre de 1784 hasta que llega en noviembre de 1785. ¿Y qué se sabe de la tripulación que llegó? La tripulación, como te digo, eso fue bien loco porque nosotros, me acuerdo que tú te acordarás cuando estaban los cordones sanitarios y claro, todo el tema. Una de las decisiones que tomó primero el mismo capitán, dentro de las cosas que pidió, cuando pidió que se embarcara la tripulación y se instalara este hospital, dijo, pero colóquenme también una guardia en la playa, como el cordón sanitario, colóquenme una guardia de soldados en la playa para evitar que mi tripulación no deserte, que los sanos no se queden. Y la instrucción era que si agarraban a algún desertor, cárcel y 20 latigazos. A ver, todavía estábamos en época, claro, en época de los latigazos. latigazos. Y después, cuando le prohibieron a la gente desembarcar en Talcahuano, a la tripulación del San Pedro, el alcalde de Concepción dijo, perfecto, si esta gente desembarca, y mandó a publicar esto en el puerto de Talcahuano y en el puerto de Penco. Y les dijo, si alguien desembarca acá, es destierro y cárcel, tanto para el que se baja como para el que ayuda. Entonces, como digo, se dio toda una situación de producto de una circunstancia de salud pública, en el fondo,
que se transformó, ¿cierto?, en una tensión política. Y eso nos habla de que en la colonia no había un control de salud, no había una política pública de salud. Pero igual estuvo bien tomado la decisión de no permitirlo entrar a Concepción, porque empezaba un foco de contagio y caía lentamente la población, porque al no tener políticas públicas de contención, esto se iba a empezar a avanzar cada vez más. Absolutamente. Esa fue la lógica de Ambrosio Higgins cuando les dijo no desembarquen. Porque, como yo te decía, años antes había pasado que también había pasado un barco por Talcahuanos y los habían hecho desembarcar en Tumbes, y se había esparcido la viruela por todo el obispado de Concepción de esa época, que abarcaba desde el sur del Maule hasta Osorno. Entonces, sí, la política de dejarlo en el barco fue buena. Obviamente todo el resto, de negarle la ayuda, de claro, no pasar nada, claro, eso era otro tema. Pero como te digo, el tema de esta política, de esta situación de salud derivó en una tensión política que al final tuvo que intervenir el gobierno central desde Santiago para decir, ya, esto está bien, esto está mal. Y bueno, es que producto también de estos episodios que habían tenido anteriormente de viruela, se generó también un temor en parte de la población a los contagios, a las consecuencias, quizás repercusiones que podía tener contraer esta viruela. Entonces, ¿qué es lo que también sucede en este momento con este temor? ¿Se esconden en la gente? Exactamente. De hecho, uno de los, como yo te decía, Concepción ya había pasado por varias epidemias de viruela años antes. La gente todavía tenía en su memoria, lo que tú hablabas recién de la resiliencia, ¿cierto? Claro. Tenía en la memoria lo que había pasado y obviamente no estaba dispuesta a que estas personas, ¿cierto?, vinieran con una enfermedad y que quedara otra vez la escoba. Entonces, esa fue una de las razones principales del gobernador, ¿cierto?, de Alcázar, del alcalde de Alcázar. Y también había otro tema, que él decía, la ciudad va a estar contagiada, vamos a tener enfermos, y va a ser bastante probable, como ya había pasado antes, que los mapuches se peguen la viruela. Y los mapuches, ¿qué van a hacer? Van a atacar Concepción y lo van a quemar. Entonces, se generó toda esta paranoia ligada a la enfermedad y ligada a la condición de que podía haber un levantamiento mapuche, y que obligó también, de cierta forma, que generó que la población no fuera más empática, por llamarlo de alguna forma, con los enfermos del San Pedro. Oye, pero claro, como conversábamos, buena la medida de no permitir el desembarco, pero mala de no prestar ayuda, no prestar auxilios. Y el barco venía ya con problemas en el viaje. Exactamente. De hecho, una de las cosas en las que se agarró el alcalde de Concepción, el Andrés de Alcázar, para pedirles que se fueran, es que decía, le dijo al capitán, usted es un incompetente. Usted, cuando tenía un enfermo ya de viruela y que se le murió, y otro contagiado, usted lo que debería haber hecho es haberse devuelto. O haber parado en Valparaíso, donde sí había un hospital que los podía atender. En Talcahuano no había hospital. Era construir un hospital para estos... De emergencia. De emergencia, claro. Exactamente. Entonces, y rezando porque no se esparciera. Exactamente, no tenían los recursos. Entonces, se generó toda esta tensión, como yo te decía, que finalmente desembocó en que el barco se quedara, imagínate, fondeado, no sé, 3 meses en la bahía entre Talcahuano y La Quiriquina. Entonces, como te digo, las lecciones de esto tienen que ver con el hecho de cómo nosotros reaccionamos o cómo se reaccionaba en esa época y qué tan distinto puede llegar a ser, ¿cierto?, la apreciación de una enfermedad en esa época con lo que nosotros vemos hoy en día, ¿cierto? De evitar contagios, de que todos sabemos que tenemos que andábamos mascarilla, aunque nos molestaba, aunque no nos gustaba, ¿cierto? Teníamos que andar con mascarilla y teníamos que ser capaces de adaptarnos. Acá, ¿cierto?, fue esta situación de cerrarlos y ojalá que se vayan y no vuelvan. Y bueno, y también por otro lado otro yo creo que también era el tema de que ellos venían de España, ¿cierto? Venían de Perú. Venían de Perú, pero la tripulación era española, principalmente era española. Claro, entonces no. En Chile dijeron, españoles, no son chilenos. ¿Cómo se llama esto? De hecho, el capitán, cuando pide que le reemplacen la tripulación, él dice, yo quiero que sean solamente españoles. Ah, claro, también, o sea, pidió un requisito. Y de hecho, de los 38 que le pasaron después, solamente 7 eran españoles y el resto eran criollos, los 31 criollos. Entonces se fue de muy mala gana y se debió súper tostado, ¿cachai? Porque no respondieron a ninguna de sus peticiones, nada, le cero. cortaron todo, se fue como le quitamos el pan y el agua. Claro. Entonces, literal. Tal cual. Y de hecho, también una de las cosas particulares que tiene esta historia es que la gente, había una concepción distinta de qué era la enfermedad, ¿ya? Porque muchas veces cuando llegaban estas plagas, había gente y salen los trabajos que sean recopilatorios de las crónicas que existen de esta época,
se veía la enfermedad como una obra de Dios en el sentido de que tú pagaras tus culpas en vida para obtener la salvación después de la muerte. En el fondo que si tú sufrías una enfermedad y tú la sobrevivías era porque efectivamente después podías entrar al cielo sin problema. Ah, claro, también había una concepción en ese momento cultural alrededor de estas enfermedades. Entonces, además que la viruela hoy en día nos parece una enfermedad, o sea, la viruela prácticamente en Chile está erradicada y una enfermedad que mató un montón de gente cuando llegó a América, ¿cierto? Que llegó con los españoles. Y también una de las cosas que nosotros, lamentablemente, desde la arqueología no podemos ver son la gente que efectivamente murió de viruela, porque la viruela no es una enfermedad que deje huella en los huesos. Entonces, nosotros de repente encontramos esqueletos de la época colonial y no tienen enfermedades, pero claro, probablemente murieron de viruela porque no la podemos ver. Claro, eso se hace un estimado entonces de acuerdo a lo que aparece en los textos, en algunos registros, porque más que eso no se podría hacer de acuerdo al registro óseo. Exactamente, el registro óseo no te permite ver la presencia de viruela en los huesos como sí te permite ver otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, por ejemplo. Muchas gracias, Pedro, por animar esta tarde y comentarnos un poquito de arqueología en este último programa. Ya está listo el año nuevo, ¿no? El panorama está listo. Está armado. El 1 de enero hay un evento acá que está organizando la Municipalidad de Concepción, va a tener a diferentes sonoras, va a estar diferentes artistas también de la región del Biobío, así que también la invitación es para que lo pueda ver y todo obviamente relacionado a propósito de la independencia, una situación que, claro, una fecha histórica, por ejemplo.